Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Ya listos. Ya se ve mi presentación. Ya, profe. Sale. ¿Hasta ahorita alguna duda? Duda, nada. Pues creo que no, profe. Bueno. ¿Qué hemos visto entonces a ver de programación? Como nunca se acuerdan. En ese primer ejercicio de 1-1, ¿qué es lo que se vio? Pues cómo inicializar las variables y como códigos como predeterminados del programa, como el input, output, assign. Y también Y la vimos forma de cómo se programar. representa, ajá, y las compuertas lógicas, bueno, sus símbolos en el programa de Quartus. Bueno, en Verilog más que nada, ¿no? Ujú. Representación de ecuaciones con símbolos. Y en la versión 2, 1-2. Otro por ahí para que se despierten. Bueno, un poco de lo mismo, ¿no? En este caso vimos cómo programar, pero de otra forma, por medio de instancias. O sea, se podría programar de otra forma, como nos dijo ese día, según recuerdo. Ujú. Y bueno, Por en este caso, instancia, perdón, ¿qué de peculiar tienen las instancias? que nada más tenemos que poner las instancias, o sea, no tenemos que poner la operación. En este caso nada más tenemos que poner, bueno, según recuerdo, era la instancia que necesitábamos y las variables que necesitábamos para hacer dicha operación. Que puedo poner en el orden que a mí se me antoje. Creo que no, era ponerlo en el orden que se necesitaba, bueno, que se declaraba, creo recordar, o bueno, dependiendo del orden de la operación, según recuerdo. Pero también va a depender de si la instancia es una instancia creada por el programa o una instancia creada por mí. En ese caso, la AND, XOR, OR son instancias creadas por el usuario. No, No, esas son por programa, entonces ahí no puedo alterar el orden. Respecto al while, ¿qué función tenía el while? ¿Alguien otro? Si no me recuerdo, es para declarar las variables que no están ni inicialmente ni al final del programa, sino que son intermedias. ¿Qué es inicialmente y qué es al final? O sea, las Ahí como, variables iniciales como por ejemplo A, B, C, in, o las salidas como cout o sum. O sea, que son variables, se ¿Son me las olvidó salidas cómo. internas? a ver, sí, o sea, ahí hay que tener cuidado. Las variables A, B, CI, sum y cout son variables de entradas o salidas, pero de puertos. Puertos son, así se dice, son puertos. En cambio, wire pueden ser salidas de compuertas, pero se manejan de manera interna. Eh, Esa es la diferencia entre una output, que son salidas, y unas salidas, por ejemplo, wire. ¿Sí queda claro? sí, Sí, profesor. profe. Sí, sí. Sí, profesor. Bien, perdón, en la versión 3, ¿o iban a decir otra cosa?
La versión 3, alguien hay que se rife el físico. El 3 fue la con qué tan, se me olvidó cómo se dice. Otro que lo ayude, ¿cómo se dice? A ver, el Elian, aparece ahí, Elian Fernández, yo creo. Fernando, Elian Fernández. Se llama concatenación. Concatenación, exacto. ¿Y qué tiene de peculiar eso? Pues es que, bueno, en una suma es cuando junta el valor de la suma y del acarreo, ¿no? Los junta. Ajá. ¿Por qué se hace ¿Por qué se hace eso? Pues por la misma concatenación. Sí, pero ¿cuál es la idea entonces de concatenar? O sea, ya dijiste concatenar, pues es para que agrupemos out y suma, ¿no? Y sum. Entonces, ¿por qué es la idea de concatenar? ¿Alguien? Si él no recuerda otro, puede participar, que no es examen, ¿eh? Para que se use el acarreo, Bueno, en este caso, en esta operación, este, recuerden que al realizar la suma se pueden producir acarreos. Entonces, el valor total no va a ser posible am, almacenarlo de manera correcta en sum. Y por eso necesitamos otro bit adicional que es el acarreo. Digamos que ahorita por la operación se necesita hacer esa agrupación. Entonces, de manera general, ¿por qué concatenamos? Pues para poder expandir, para poder hacer más grande la representación de ese número. Por ejemplo, si yo aquí agarro y digo, pues resultado va a ser igual a esta concatenación, pues me va a dar me va, si suma es de un bit y este es de un bit, pues al final res va a ser de cuántos bits, de 2. Si sum fuera un bus o un boss de 4 bits y este fuera pues de uno, el resultado sería 4 más uno, que son 5 bits. Entonces, ¿cómo podrían ahora de manera general, para qué me sirva con la concatenación? Pues para expandir o para agrupar las operaciones o el tamaño sobre todo, ¿no? De la capacidad de almacenamiento del, del resultado. Aquí vemos que puedo concatenar dos valores de un bit o puedo poner pues, tres, ¿no? Puedo poner cout, puedo poner suma. Lógico, esto ya me va a dar una cochinada, ¿no? Esto que estoy haciendo. Pero al final, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy almacenando un resultado, el cual va a ser de uno, 2, 3, 4 bits. Que al final, pues, ¿de qué es esto? ¿Quién sabe? Pero el resultado es 4 bits. ¿Sí queda claro? Bueno.
Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora otra cosa, ¿han escuchado que de repente nosotros necesitamos codificar y decodificar? Por ahí vimos algunos ejemplos. Bueno, cuando vimos multiplexor y demultiplexor nos decía, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo varios dispositivos y varios dispositivos necesitan comunicar datos, pero nomás hay un solo canal. Aquí hay un solo canal y cuando ya lleguen, pues quiero otra vez que se repartan. Si recuerdan que alguna vez vimos en multiplexores, un diagrama más o menos así, donde varios dispositivos tienen que atravesar por un único modo de comunicación y ya después tengo que dirigirlo a lo mío. ¿Sí les parece familiar este modo de comunicación o no? Sí, profe. Ujú. Entonces, imagínense, yo tengo información de todos, ¿cómo sería una forma de enviar un solo voz, un solo dato, en lugar de estar mandando tantas variables? Pues podemos concatenar. Vamos a suponer eh, que lógico, aquí esto es el sumador completo, pero vamos a suponer que fuera otra cosa distinta, no es el sumador. Entonces, A es un dispositivo, es un programa que hace algo en particular, B otro, Sein otro. O sea, ya no lo vean como el ejemplo del sumador, sino que cada uno es un módulo independiente. Entonces, todos esos datos de todos estos dispositivos los quiero mandar por un canal, pero nomás tengo uno y no quiero estar mandando 4 variables, porque imagínense, en lugar de tener 4 variables, tengo 50 variables, son 50 datos que tengo que estar enviando. Mejor, lo que se hace es precisamente pues concatenar y decimos, pues el primer término va a ir A, luego B, luego Sein. Eso ya va a depender de uno. Ahora, este primer A puede ser de un bit. Este de aquí puede ser de 2. Eh, ¿Me siguen? ¿Siguen? Bueno, Sí, Sí, profesor, sí se profesor. escucha. Sí, Sí, todo ok, profe. bien. ok. Vamos a suponer que este de aquí pues es de 15. Este de acá pues de 24. Entonces, aquí, pues lógico, este es de un solo bit, este ya es de 2, este es de 15, este de acá pues es de 24 bits. Entonces, lo que yo estoy mandando a concatenar pues son 24 más 15 son 39 más 2 41 más 1 43. Este resultado de aquí es de 43 bits. Y yo lo único que, entonces cuando yo manda el dato, pues lo único que voy a mandar, pues va a ser a res. Y entonces del otro lado, digo, mira, este es a lo mejor el A que transmite ATX, BTX, SEINTX, SUMTX, y aquí está el A que recibe, el BRX, el SEINRX y el SUMRX. Y dicen, oye, pues necesito el valor de
ARX o B, así. BRX, ¿a qué va a ser igual? Pues al valor de res, pero va a ser en cierta posición. ¿En qué posición tener cuidado? Por ejemplo, aquí ya tengo 24 y aquí tengo 15, ya estoy en la 39. Este que está aquí, este es mi 42, ¿no? Quiere decir que B, pues está en la 41 y en la 40. Y Sein está de 39 a la 24. Y que Zoom está de 23 a 0. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Fíjense, por un lado, en la parte de aquí de abajo, estos corchetes, esto que estamos indicando aquí en estos corchetes, significa la dimensión, la dimensión de cada dato, de suma, de sein, de b. Pero hablando ya de res, se están almacenando pues, 43, habíamos dicho 43 bits, pues res va de 42 a 0. Y estas localidades a las que yo me estoy, a la que estoy haciendo mención ahora, para que se vea mejor, a estas localidades que estamos diciendo de la 0 a 23, esas, ahí voy a almacenar de 0 a 23 suma, pero en res, y de 24 a 39 voy a almacenar sein, y de 40 a 41 almaceno B, y en la 42 almaceno A. Así que si quiero encontrar B el RX, pues va a ser igual a res en la posición 41 o 40. Si quiero encontrar a Sein RX, va a ser igual a res. ¿En qué posición? 24, 40. No, no, no es cierto, 41, 24 creo que era. Sí. 39, 38, 37, 39, 24. todo eso. 39, 2.24. Recuerden que siempre va el mayor, el máximo, y el 2 puntos es para no poner todos, sino simplemente indicar el mayor y el menor. Entonces, ya lo habías dicho bien, nomás que lo habías dicho al revés. Creo que fue Villalba. Había Sí, dicho me confundí. 24:39. Pues estaba bien, o sea, 24 empezando de la derecha, sí. Digamos, el rango estaba correcto. Nada más es lógico, pues tener aquí cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Recuerden que si yo tengo aquí posiciones 10, 0, 1, así. Y si yo digo, esto lo tengo en la posición 5, 6, 7, 8 y 9. Y yo estoy almacenando un dato y igual vamos a suponer que este es un valor de algo que se llame auxiliar. Yo le digo auxiliar en la posición de la 9. Espérame, le voy a agregar otro, 4. De la 9 a la 4. ¿Qué me va a almacenar? Pues 1, 0, 1, 0, 1, 1. Pero si yo digo dato es igual a auxiliar en la posición de 4 a 9. Ah, pues él me va a hacer 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y esto es distinto. Entonces, eso sí, hay que tener mucho cuidado. Eh, o sea, al final, en teoría, es correcto el rango, pero si yo lo declaro al revés, me va a tomar igual los datos al revés. Sí,
¿Sí queda claro para todos? Sí, profesor. Sí, sí. Sí, profe, Profesor. Eh, no, eh, olvídalo. No, olvídalo, ya vi qué pasó. la Perdone, cagás. perdone. Bien, si yo quiero calcular entonces sum Rx, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual sum Rx? 42 a 42. ¿O era Sí, 40? de 23-0. Res de 23 a 0, eso, ese es el correcto. Tengo que poner el nombre la dirección. Entonces aquí igual, cuando ustedes concatenen, deben de tener cuidado, porque no es lo mismo que yo ponga A, B, C, in, sum, A, C, in, sum y B. Entonces yo dejo estos índices, pues ya no van a corresponder si aquí los cambio. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Esto que les estoy mostrando, esto tiene que ver con arquitecturas de computadora. Dejen ver si encuentro ese ejemplo. Nomás para que vean, no lo vamos a hacer porque eso tiene que ver con otras cosas que no están preparados para eso. Les digo que esto es muy extenso, entonces pues lo que estamos viendo apuradamente es una rascadita ahí. Am, mm, espérame. No me presionen. Si no estamos haciendo nada. Am, miren, esto tiene añísimos que. Este fue un curso que di recién que llegué a la ESIME. Bueno, yo me incorporé en el 2005, pero ya desde a partir del 2006, pues ahí daba clase a los profesores. Ah, estos eran pues, ejemplos diseñados con HDL Verilog. ¿Sí se ve? ¿No? Sí, profesor, Sí, sí se ve. profe. Sí, sí se ve. Ok. Sí, profesor. Eh, bueno, ahí veíamos esto, veíamos igual, mire, lo mismo, el sumador completo, concatenación, ocupando ecuaciones, ocupando instancias, y me podrían decir, bueno, usted nunca cambia sus cosas. No es que cambie, el problema es que pues, no tiene caso que esté estar cambie y cambie problemas nuevos si al final lo que nos interesa es la forma de programación. Este mismo, así, ¿se ve ahí en una sola pantalla? Sí. Se ve ahora en Sí, una, pero profe. sí se veía en En una. una, sí. Bueno, sí se ve en grande, pues. Sí, sí se ve. Ok, aquí la idea es de cómo el mismo
Se puede, y ya se lo habíamos mencionado, teníamos las tres versiones, pues igual aquí. Pero miren, en estos ejemplos, ¿cómo está tengo un multiplexor? Y como nuestro multiplexor, pues le voy a llamar módulo MUX, en este caso, pues de 8 a 1. ¿Qué necesito? Ya sabemos que del lado izquierdo, pues tenemos las 8 entradas, y para tener 8 entradas necesito 3 entradas de selección, y lógico, una salida. Entonces, tenemos entradas de selección, el bus de datos, la salida. Aquí hay algo nuevo. Nosotros podemos ver entradas y tenemos el rango y selección. Luego entrada, el rango y el bus de datos. La salida declarada, pues un solo bit. Ahora, en el caso de la selección y el bus, fíjense cómo en lugar de estar poniendo aquí en, voy a ver si, ajá. Les digo, siempre hay un montón de formas. En lugar de poner selección, yo ya sé que va a ser de 3 porque estoy haciendo un bus o un multiplexor de 8, entonces aquí tendría que ir de 3 a 0. En el caso de abajo, pues tendría que ir de 7 a 0 para que sean los 8. Pero hay algo que se llama parametrizar. Y en esta yo puedo declarar el tamaño de la selección y digo es de 3. El tamaño del bus de datos de entrada es de 8. Entonces aquí 3, bueno, aquí me equivoqué yo, perdón. Al poner de 3 a 0 ya no son 3, son 4. Tendría que ser de 2 a 0 para hacer 3 bits. La vez pasada estaban más abusados y me andaban corrigiendo. Ahorita no me corrigieron, ¿eh? Profe, Hey, bueno, me surgió una duda igual. ¿No sería igual de 7 a 3? Si no estoy mal. 7 a 3. Ajá, ¿no sería eso? ¿Pero por qué de 7 a 3? ¿Eso para qué? ¿En cuál Porque, letra? porque según entendí, están ocupando la misma cantidad de espacios. Bueno, por ejemplo, son máximo 8 y en este caso tendrían que ocuparse, bueno, está ocupando ahí 3 y abajo está ocupando 7, pero como ya están ocupando 3 sería de 7 a 3. ¿O entendí mal? Sí, entendiste mal. Aquí no estamos hablando que concatenación. Ah, ok, ok, ok. Ya, perdón, profe, ya No, entendí entonces. Nada más estaba declarando entonces. Ok. se está declarando, sí, estamos en entradas y en salidas, exacto, y estamos en declaración, no estamos haciendo concatenación. Entonces, aquí lo diferente, en lugar de declarar de 2 a 0, que son 3 bits para selección, de 7 a 0, que serían 8 para el bus de datos, nosotros declaramos esta otra forma. Parámetros o parametrizar una variable que va a ser el tamaño de la selección, otra que va a ser el tamaño del bus, y al final, si aquí vemos, pues esta sería la operación size menos 1, pues nos daría 3 menos 1, 2 a 0. Size bus in sería 8 menos 1, pues me daría de 7 a 0. Ahora me preguntarían, oiga, profe, ¿para qué tanta jalada? ¿Para qué pongo esta y esto? Pues si es lo mismo poner directamente en rojo. ¿Sí? ¿Sí ven ese punto? Sí, Bueno, la razón es si yo, hay ocasiones, ahorita lo que les he mencionado, estos circuitos son muy pequeños. Hay ocasiones donde yo necesito entradas, entradas fácil tengo unas 10 entradas, salidas tengo otras 15 a lo mejor. Y cada uno pues está así de tamaños distintos. Ahora,
Recuerden que estamos en dispositivos reprogramables. Entonces, en el momento de que yo diga, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer un multiplexor de 8 a 1. Quiero hacer un multiplexor de 4 a 1. Entonces, voy a tener 4 datos de entrada. ¿Y cuántas entradas de selección? 2. 2 entradas de selección. Entonces, para no estar cambiando, imagínense, en las 10 entradas, estar cambiando la selección y en las 10 estar cambiando 2 y a ver, fíjate cuál es, y órale, y chécale, de las 10 son 25 datos que tengo que andar buscando. Ah, pues yo nada más digo mi entrada de selección, ahora este es el de 2. El otro, es 4, sale, vámonos. Y automáticamente, si tengo 10 de estas configuraciones, si tengo, se cambian todas. Y nada más por agregar esta línea. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, aquí, pues no les pongo ejemplos tan grandes, pero sí les pongo las ventajas, o sea, que cómo se podría hacer. Les digo, si tengo 10 declaraciones de entradas de este tipo, otras 15 de estas, en lugar de andar buscando todas y luego, pues, corro el riesgo, porque como estoy rápido, no, esta es la de 7, no, esta es chingado, ya me olvidé, y ahí andan viendo cuál es cuál. Y aquí miren, más rápido, más ordenado, pongo mi parámetro, pongo los tamaños de datos. No, ya no quiero hacer de esto, quiero hacer de 16 a 1. Ah, bueno, aquí va a ser 16, aquí va a ser 4. Ah, pues el tamaño es 4, el tamaño del bot 16 y vámonos. En las 10 declaraciones en automático se hace y aquí en las otras 15 en automático. Entonces ahí, cuando yo ya tengo muchas declaraciones con distintos tipos de datos, es cuando me conviene ocupar esta parametrización. Pero ahí tiene ventaja. Y cuando mi circuito es todavía pequeño, como estos, pues me dirían, no, profe, está más fácil el otro, para qué pone esto, no? Para qué pone esto y todo esto? Es más fácil el otro. Sí, cuando es uno, cuando es así, sí, pero pues también es una forma de que ustedes se vayan acostumbrando. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, mande. Estos, Nada miren, que al sí, final, profe. perdón. O sea, estos al final no me estoy desviando estamos viendo Verilog, ¿eh? O sea, no me estoy desviando, estamos viendo otros ejemplos. Aquí, acuérdense que ya vimos el always. ¿Qué nos decía el always? Siempre que la variable que esté aquí y nosotros teníamos, ya vimos un contador de 4 bits y decíamos siempre que la variable, en el caso del contador, nosotros queríamos que el reloj, que la variable reloj, bueno, quito la palomita, que la variable reloj, cuando fuera flanco ascendente, que entrara, o si fuera neck edge, que entrara cuando el pulso de la variable reloj fuera flanco descendente. Pero aquí, fíjense, nos dice always y select, no me está diciendo flanco ascendente, flanco descendente. O sea, y esa es mi otra pregunta. ¿Un multiplexor tiene flip-flop? No. No manejamos flip-flop. Entonces, pues por lógica, esto no lo vamos a ocupar ahorita. Pero entonces, ¿qué estaría pasando? Dice, bueno, de acuerdo a lo que usted nos dijo, siempre que la variable que esté aquí le pase algo. ¿Pero qué es
¿qué es que le pase algo? Ah, pues en el caso del reloj, cuando son flip-flops, a mí me interesa que suba flanco ascendente, que suba flanco descendente. Pero cuando empezamos a ver flip-flops, antes de crear un flip-flop, ¿qué elemento vimos? Antes de un flip-flop. Era las conexiones internas, ¿no? Ajá, pero ¿qué Era formaba la... yo con esas conexiones? ¿Eh? ¿Cómo? espere, profe. A ¿Los la del latch? latch. Ajá, El sí. latch. Estaba cerca. Exacto, el latch. Yo formaba un latch. ¿Y qué característica tenía ese latch? ¿Funcionaba por flanco ascendente o flanco descendente? No tenía reloj. No, no tenía. No había reloj. Entonces, si no hay reloj, es más, al latch se le incorporó el reloj para que esto más un reloj ya me hacía el flip-flop. Pero entonces, no tengo flip-flop, no tengo esto, tengo el latch. ¿Cómo funciona el latch? ¿Con flanco ascendente o con flanco descendente? Pues sería con flanco ascendente, ¿no, profe? Otro, seguros, se apoyan acá, compañero, nos reprobamos. Miren, para mí es muy fácil decirles, pero quiero que ustedes razonen, quiero que ustedes se pongan las pilas, no nomás que yo les dé todo. Yo por eso pregunto, no por estar de payaso. ¿Están de acuerdo con su compañero o está mal? Yo estoy de acuerdo que sí. Estoy de acuerdo. Pues igual. Pues yo estoy en desacuerdo porque ¿qué pasa cuando al latch nosotros le poníamos un reloj? Entonces sí analizábamos flanco ascendente y flanco ascendente. ¿Es un flip-flop o es un latch? ¿Qué Es un estamos diciendo latch. que es? Latch, es un Es un latch. latch. Si es un latch, no funciona con flanco ascendente, no funciona con flanco descendente. Entonces, si no funciona, aquí tengo mis pulsos de reloj. Si no funciona con flancos ascendentes ni con flancos descendentes, entonces ¿con qué va a funcionar? Con el Espíritu Santo. Pues por nivel, ¿no se acuerdan? Bueno, No, profe, la verdad, por eso dije flanco No, ascendente, la la profe. verdad no me verdad acuerdo. la verdad seguimos bien pelas, ¿no? Borramos cassette, profe. Ayer fue domingo. ¿Y eso qué? ¿A poco creen que yo diario estoy repasando ahí para acordarme o qué? A ver, acuérdense que antes de ver eso vimos que trae por nivel. Y mientras esté en 1, vamos a ver acá comportamiento. Cuando está en 0 ya no vemos nada. ¿Y qué pasaba? Acuérdense otra característica. ¿Qué pasa con los flip-flops? Con los flip-flops yo vengo y analizo qué hay aquí. En este momento analizo qué tengo en las entradas. Y de ahí hasta que llegue este otro flanco, no me importa qué pasa acá. Pero con un latch, si hay cambio en esta parte, el latch sí refleja esos cambios y el flip-flop no. ¿Sí recuerdan esa parte? Y si no, Sí, váyanse a ahora sí. estudiar. Si no, váyanse a estudiar. Ahora sí, Esa era profe. la diferencia entre un latch y un flip-flop. El latch trabaja por niveles, alto y bajo. El flip-flop trabaja por flancos, ascendente y descendente. El flip-flop
solamente ve qué hay en las entradas o va a cambiar su estado o va a quedar igual, pero cada que analice los flancos. Entonces, si las señales cambian durante el periodo de un flanco al otro flanco, al flip-flop no le va a importar, no se va a cambiar la salida. Pero en un latch, si hay cambios durante esta parte positiva, va a cambiar la salida. Entonces, aquí no tenemos un flip-flop, tenemos que un latch. Por esa razón, no se detecta por flanco ascendente ni flanco descendente. Ahora, ¿qué significa? Pues que haya siempre que haya un cambio en esta variable. ¿Qué cambio puede ser? Ah, pues 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 1, 1. Cualquiera de las 8 combinaciones, siempre que haya un cambio y se cambie las entradas, entra aquí. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Siempre que haya un cambio en la variable. Entro y después pues tengo, aquí está el inicio y fin de esto. Bueno, por acá debe estar el inicio del módulo, fin del módulo, después tengo un case y fin del case. Siempre estoy siendo muy repetitivo en que hay un inicio, hay un fin. Hay un case, hay un fin del case. Caso, pues, ¿de quién? De la selección. Si la selección es 0, fíjense cómo se está declarando. Esto significa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que escribí en verde es binario. Y lo que está aquí representado me dice, es una representación de 3 bits en hexadecimal y el valor. Eso es lo que me está diciendo. 3 bits en representación hexadecimal y es el 0. Y entonces la salida, si mi voz de entrada es pues de 7 a 0, para la selección 0, pues yo quiero al voz de entrada en la 0. Para 1, pues en la 1. Para 2, pues en la 2. La 3 en la 3 y así. ¿Hay alguna duda de este? No, profesor. De esta manera No, se está profe. programando. Ahora, antes de ver más cosas, eso no era lo que yo quería aquí ver. Yo quería ver esto. Bueno, no está por demás dárselo. Aquí tengo un decodificador. Tenemos las entradas a 1, a 0 y tenemos las salidas. Pues si son 2 entradas de selección, son 4 de salida. Si yo aquí tengo un decodificador de 3 a 8, pues aquí me está diciendo, tengo el tamaño de selección de 3, un voz de datos de 8, y entonces pues ya estoy parametrizando. Ocupo pues el tamaño de la selección menos 1. Para la salida lo mismo. Ahora aquí tengo esta parte, ahorita vemos qué significa. Ya tengo la entrada, ya tengo la salida. Aquí tengo siempre que cambie el valor de la selección. Aquí vengo inicio y fin del always, inicio y fin del case. Y otra vez, aquí hay 3 declaraciones iguales. 3 bits en forma hexadecimal, el valor de 0.
Y entonces, ¿a qué va a ser igual? El bus de datos, el de salida va a ser igual a 1. Aquí me está diciendo 8 bits, tipo decimal y el valor. Esto, 8 bits de datos decimales es 1, pues equivale también a 8 bits hexadecimal a 1 y equivale a 8 bits en binario y el valor de 1. Por ejemplo, 8 bits decimal 4. Eso es lo mismo, 8 decimal 4. 8 binario y aquí está el número 4. Ahora, aquí podemos ver esta misma variable. Cada variable, eso que quede muy claro, cada variable que yo vaya a ocupar dentro de un always, la tengo, esta variable que yo tenga aquí, la tengo que declarar de tipo registro. ¿Por qué? Porque un always, pues al final es un latch o puede ser un flip-flop. Entonces, toda variable que yo vaya a ocupar acá como salida tiene que ser declarada acá como registro. ¿Sí? Sí, profe. Perdón, aquí me faltó mencionarla. Miren, aquí está salida, out. Pues aquí está out como registro. Por un lado, no debo de olvidar que es salida de mi módulo en output, pero como esa variable de salida out la estoy ocupando dentro del always, la tengo que declarar de tipo registro. Ese no lo mencioné hace rato, apenas hasta ahorita lo estaba mencionando, pero es lo mismo. Mande. ¿Me vas a decir algo? ¿Me escucha? Sí, profe, sí se Sí, escucha. profe. Sí, profe, sí se escucha. Pero ya su compañero ya no. Bueno, ahí luego cuando... Aquí nos dice un registro de tipo D, es un flip-flop. Recuerden que el flip-flop teníamos algo así, ¿no? Teníamos la entrada, pues, la entrada tipo D, teníamos la señal de reloj, teníamos mi salida Q y Q negada, pues lógico, aquí la salida, que si yo pongo así un bloque de varios, pues tengo a 0, a 1, a 2, hasta a 31. Esto significa que de 0 a 31 tengo 32 flip-flops. Todos, si ven, todos están conectados a la misma señal de reloj. Quiere decir que este es un circuito síncrono o asíncrono. Síncrono. Síncrono. Síncrono, profe. Exacto. Entonces, pues es un módulo que necesito, pues los D son los datos de entrada, los Q pues van a ser los datos de salida, el set, a pesar de que es un circuito síncrono, síncrono es por el reloj, vamos a manejar dos variables, que son esas variables de establecer a 1 o mandar a 0. ¿Cómo se llamaban estas variables? Entradas, que Entradas asíncronas, creo. No me acuerdo. entradas asíncronas. ¿Qué significa?
En un momento dado yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que se vayan a 1 todos, quiero que todos se vayan a 0. Ajá, entonces, tengo mi entrada de datos, Q de salida, el reloj de citación y las entradas asíncronas para establecer. Tenemos entradas, set, reset y reloj, pues esas son de 1 bit nada más. Como el flip-flop es de 32, entonces sí, los datos son de 32. Aquí fíjense, no se está ocupando parámetros, ¿no? Pero podemos poner size flip-flop de igual a qué, a 32, ¿no? Y acá podemos poner input size flip-flop de -1 a 0 y tipo D. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues porque dices, oye, ya no quiero que sean de 32, quiero hacerlos de 16, pues es lo que les decía. Ah, pues mira, ahora 15, ahora 15, ahora 15, tengo que andar. Ah, no, pues en el otro nomás vengo y le doy 15. Y aquí ya tengo 3 valores por modificar y aquí nada más uno. Pero les digo, cuando son más, cuando ya tengo un montón de variables, pues a veces hasta se equivoca uno. Entonces, bueno, ¿por qué lo pongo así? Pues porque, como les digo, siempre hay un montón de formas de programar lo mismo. ¿Ok? Bien, ya continuando con este caso, pues tenemos datos, pues 31 a 0 para hacer los 32. Lo mismo con las salidas Q, pues, tipo output. Y después, como la Q la vamos a manejar dentro del always, pues tengo que declararla como tipo registro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Ya. Y después, pues ya sabemos, tenemos inicio por allá, módulo, el nombre, fin del módulo. Always, inicio, fin. Y entonces aquí dice, estamos manejando flip-flop. Como es flip-flop, ahora sí estamos manejando flanco. En este caso, pues me dice flanco de subida de la señal de reloj. Cada que haya un flanco de subida, voy a entrar y pregunto, esto ya lo habíamos visto, y esto es como decir, si el reset es igual a 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que quiero resetear, pues que las salidas Q se van a ir a 0. Si no se cumple, si no está presente el reset, voy a preguntar si set es igual a 1. ¿Qué significa? Pues que entonces todas las salidas se van a ir a 1. Pero si no está presente el reset, entonces no reseteo. Si no está presente el set, o sea, no establezco todos a 1, entonces, si no, quiero que el valor de D de entrada se almacene en Q de salida. Y así de fácil. ¿Queda claro? Sí, profe. Esto es llegar, porque empezamos con las concatenaciones. Este es un procesador que diseñé ocupando, querían que se construyera una unidad aritmética lógica, pues, que lógico tuviera las compuertas AND, OR, suma, resta, SLT son saltos, hay saltos condicionales y saltos incondicionales. Condicionales porque de repente dices, si esta variable es mayor que esta, ¿sabes qué? Vete a tal parte. Si esto es menor, salta a tal parte. Y hay veces que nomás le dices, chum, salta. ¿Por qué? Salta.
Entonces hay saltos condicionales, incondicionales. Eh, habían aquí lo que yo nomás les quiero mostrar es que habían distintos tipos de instrucciones. En un microcontrolador ustedes van a encontrar distintos tipos de instrucciones, no nada más las aritmético-lógicas. Aquí estaban estas de salto, instrucciones de referencia, cargar una palabra o almacenar. O sea, leer o escribir de memoria. Instrucción de, les decía, salto condicional, salto incondicional, bifurcación también, donde nomás les dices, vámonos. Camino de datos, se tenía que desarrollar una unidad de control. Y aquí, miren, aquí es donde viene la concatenación. Una instrucción tipo R, pues era una instrucción dentro de un registro de 32 bits, dentro de un registro de 32 bits, los primeros 6 bits de 5 a 0 nos decía qué tipo de función era. Los otros 5 bits del 10 al 6, este de Sham era para algunas localidades para ver en cuál se iba a almacenar en el caso de que sean memorias. Si son una instrucción AND, por ejemplo, recuerden que me dice una AND, pues del valor A con el valor B. Entonces, nosotros teníamos tres registros. Un registro de datos, por ejemplo A, un registro T, que puede ser A y B, y para representar, como teníamos 32, o sea, no es la clase como tal, ¿no? Pero nosotros podíamos tener 32 registros. De esos 32 registros, 32 registros, 32 localidades, las puedo acceder en 5 bits. Entonces quiere decir que si tenía yo mi banco de registros de 32, pues con 5 bits, yo de esos 32 les digo, uno va a ser mi A. En RT, otra vez 5, pues va a haber un B y va a tener 5 bits. Pero, y después, esta operación de hacer A y B, el resultado se iba a almacenar en RS. Quiere decir que yo tengo una memoria de 32 bits, le voy a poner 31.0, y que a lo mejor aquí agarro A, aquí agarro B, que sería RD, RT, y acá a lo mejor del resultado de esa operación de entre A y B, pues quiero que se almacene en esta otra, que es la RS. Eso es lo que se hace. Entonces, para indicar esta dirección de memoria, pues se calculan con estos 5. Para seleccionar el otro, con estos otros 5. Para almacenar en una, pues con estos 5. Y todo eso, fíjense, está concatenado en una instrucción. Hay un registro que va a tener los primeros 6, nos va a decir qué tipo de función. Estos de aquí, código de operación, estos 6 bits, nos va a decir, mira, esta es una instrucción aritmético-lógica. Y esta de acá va a decir si es una AND entre esos dos, si va a ser una OR entre esos dos, si va a ser un NOT nada más. Y ya del NOT, pues se declaraba si cuál de estos dos, si era A o era B el que se tomaba. Y el resultado, pues donde se almacena. Pero entonces lo que yo quería que ustedes vieran es cómo en esta instrucción de 32 bits estamos indicando el tipo de aquí de operación aritmética lógica. En esta nos va a decir, ya identifiqué que es aritmética lógica, ahora voy a identificar cuál de ellas es. En este caso, pues no estoy manejando memorias, pues lo voy a mandar a 0. Y aquí pues necesito
especificar cuáles son los registros que voy a utilizar y dónde lo voy a almacenar. Esto es concatenación. Y esto se ocupa cuando nosotros estamos realizando o de esta manera es como nosotros estamos haciendo una instrucción. ¿Sí quedó claro? Sí, Escucha, profe. ese es un formato de instrucción R, un formato de carga de almacenamiento. Recuerden que aquí ya estamos hablando de memoria. Si estamos hablando de memoria, aquí me dice que son 16 bits. ¿Cuántas localidades creen que tenga esa memoria? ¿De 0 hasta cuánto? A 15. No, no, sí, pero ¿cuál es el valor aquí? 0 a 15 son la dirección, pero ¿a cuál es el máximo localidad de memoria a la que puedo yo apuntar? Si son de 16 bits, pues. 65.536. 5. Es uno menos, recuerden. Quiere decir que aquí estamos declarando una memoria de este tipo. Y que igual, por un lado vamos a almacenar y por otro lado vamos a leer. Y aquí los primeros me va a decir qué tipo de instrucción es. Igual aquí, ¿qué tipo de instrucción es? La dirección de memoria y lo que voy a almacenar. Todo eso es concatenación. Después, lógico, vienen las unidades. Aquí nomás les voy a mostrar. Les digo, esto es un camino de datos. Esto es mi procesador monociclo. Pero a ver, díganme qué componente no conocen. ¿El MUX lo conocen? ¿Los MUX? Sí. No, yo no. Sí conocen los MUX. Ahí está. Conocen esto. Acá hay otro MUX. Acá hay otro MUX. MUX. Esto que está aquí, el PC más 1, no es más que un contador a la dirección que tiene este MUX. O sea, este es PC y aquí más PC más 1. ¿Para qué? Porque aquí yo tengo una instrucción. Esto dice instrucciones de memoria, pero me dice que yo tengo 32. Entonces, pues no es más que una memoria. Y en cada posición yo voy a tener una instrucción como las que vimos allá. ¿De cuánto? De 32 bits. Y que los primeros 6 bits me van a indicar qué tipo de operación es. Después venía dividido en 3 y bla, 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 bla. Estaba concatenado. De esa forma yo tengo una instrucción aquí, otra instrucción, y para poder ir avanzando, pues en la primera instrucción, luego la segunda, luego la tercera, ¿qué tengo que ir haciendo? Pues ir aumentando de uno en uno la localidad de memoria. Así que esto pues no es más que un sumador. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Lo mismo es esto. Add es un sumador. ¿De qué va a cambiar este sumador? Lo único que cambia este sumador, esto que está aquí, esto es precisamente el PC, al PC más 1. Esto, aquí está el sumador. Este es otro sumador, nada más que este sumador es de un bit. Bueno, le sumo 1 y este sumador, aquí me dice que entra una instrucción, fíjense, cuando viene aquí la instrucción, me dice de la 31 a la 26, me indica qué tipo de instrucción es. De aquí, recuerden que si era una A, no eso, habían RS, del 20 al 16, RT, del 15 al 11, RD, así estaba, y de acá para acá
estaba otro valor. Y entonces, estos, si ven aquí dice instrucción, ¿sí queda ahí claro? Ahí dice instrucción. Entonces, esta instrucción de 32, que estaba allá, que habíamos visto cómo estaba codificada, miren, lo que estábamos viendo hace rato, del 31 al 26, está la instrucción. ¿Y es a dónde va? A una unidad de control. ¿Y qué unidad de control es? Pues esta es una máquina de estado. ¿La conocemos las máquinas de estado? Sí conocemos las máquinas de estado. ¿Conocemos cómo hacer registros o memorias? Sí conocemos. En la forma que yo concatene esa instrucción, pues voy a decir, de este bit a este bit va la máquina. De este a este, pues va a ir al banco de registros. Y aquí recuerden, era registro A, registro B, y aquí me va a indicar en qué registro voy a escribir. Y después, si yo tengo otros datos, aquí yo puedo escribir en el banco de registros y también puedo leer del banco de registros. Entonces, conozco un banco de registros, pues es como hacer una unidad de memoria. Cuando viene esa instrucción de 15, aquí lo que me dice es un signo extendido. Lo único que hace es convertir un número de 16 bits, lo hace a 32 bits. Y el signo extendido es para los datos negativos, pero es simplemente para que haya compatibilidad de 16 bits a 32. ¿Por qué? Porque recuerden, mi instrucción es de 32. Mi dato que se va a almacenar aquí, pues es de 32. Entonces, cuando salga, pues debe de haber compatibilidad de 32 bits con 32 bits, no nomás con los 16 que salen aquí. Y entonces aquí viene una instrucción de la 5 a la 0, y esto viene una unidad aritmética lógica. ¿Y esto qué es? Es otra máquina de estado. ¿La conocemos? Sí conocemos máquinas de estado. ¿Conocemos qué hace una ALU? Pues sí, con una ALU puedo sumar, puedo restar, puedo hacer AND, puedo hacer OR, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿conocemos una ALU? Sí conocemos. Y después, pues me dice todo eso. Aquí tengo pues otros sumadores. Conozco memorias. Entonces, yo les había mencionado, con lo que ya saben pueden hacer procesadores. Pueden hacer DCPs, pueden hacer lo que quieran con lo que ya saben. El problema es que saben, pero no lo saben. Porque no han visto arquitectura de computadora, porque no han visto otras cosas. Pero de manera general, yo lo que quería mostrarles era esta parte de concatenación. Si ven como aquí entonces al concatenar yo mis instrucciones, pues puedo tomar partes de ellas y mandarlos a distintas unidades operacionales de mi procesador. ¿Hay dudas? ¿Están ahí? Parece que no, profe. Sí, andamos aquí. No, profesor. Entonces, yo lo que les digo, la clase no es de... Esto es arquitectura de computadoras. Aquí, pues lógico, necesitaría uno explicarle bien adentro cómo está, qué hay dentro de la máquina de control, pues lógico, para que haga las operaciones de manera correcta. Igual aquí en esta unidad. Pero esto al final, pues es nada más una entrada de selección. ¿Para qué? Para que me diga qué operación voy a hacer dependiendo de este valor o este valor. Y aquí estoy seleccionando entre un valor que viene de aquí o un valor que viene directo desde la instrucción. Pero bueno, todo eso salió por la
cochina concatenación. Esto que estábamos viendo aquí. Esto que si les digo, estamos mandando de varios a uno solo y aquí los estamos rescatando. Entonces, esto no nada más es un ejemplo que dijeran, ay, se lo sacó de la manga. Ya vieron otra aplicación práctica de cómo se está ocupando estas partes. ¿Sí queda claro los dos ejemplos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Hasta aquí dudas? Aquí otra vez tenemos pues, la concatenación. Aquí que vimos en este. Que vimos en ese ejemplo. ¿Cómo mandar a llamar los subprogramas? Subprogramas. Aquí ya estamos mandando a llamar programas o módulos que nosotros como usuarios ya hemos realizado. Y entonces, ¿qué veíamos aquí con los parámetros? Que hay dos formas, ¿no? ¿Cuál y cuál? ¿Por qué? Por valor y referencia. Ajá. Por Eh, referencia, ¿qué significa? si no me recuerdo eran los de abajo, los verdes, donde los acomodábamos por orden acorde al resultado como iban saliendo del subprograma. Por eso les había dicho que no eran tan recomendables Ajá, a ver, sigue, sigue. y que era mejor por valor, porque así no importaba el orden, porque tú los preasignabas con el punto sum y le decías qué valor va a tomar del subprograma. Ajá. Y entonces en ese caso ya no era necesario ponerlo en el orden en el que iban a salir de resultado en el otro programa, sino que ya desde ahí inicializábamos todo lo que iba, todas las variables y les asignábamos ahora las variables de mayor, ¿cómo se podría decir? Las variables como nosotros ocupábamos, pues. Ujú. ¿Están de acuerdo con su compañero o los demás? Sí, profe. Sí. Sí, Entonces, profesor. por referencia, debo de tener cuidado en el orden en el que están declarados en el programa del que yo estoy llamando. Y en referencia por valor, simplemente tengo que asignar las variables de manera correcta y ya de ahí no me importa el orden en el que yo los ponga. Aquí después vimos, pues precisamente ejemplos de, de módulos que mandábamos a llamar para ver precisamente eso de parámetros por referencia y parámetros por valor, cómo se afectaban. Después llegamos a esta función. En esta función veíamos cómo se asigna el nombre de la función, el parámetro que deseamos que ingrese y lógico, el valor de salida pues se va a almacenar en la variable que estamos aquí igualando. Después teníamos el cuerpo de la función y aquí en el cuerpo de la función estábamos viendo pues que se declara la variable de entrada, el número de datos, también calculábamos eh, de acuerdo al valor de entrada, calculábamos cuál iba a ser el valor máximo y con ese valor máximo calculábamos el valor de temperatura. ¿Para qué? Para establecer de manera correcta eh, este valor de 8 a 0 que por ahí estaba mal. Y otro para que no tengamos los problemas de truncamiento. ¿Recuerdan eso?
Sí, ¿no? ¿Qué? Ah, es que se le Pero- trabó. Pero hablaba de lo de las divisiones, ¿no? Cuando se divide antes o después. Ajá. Estaba mencionando que después tenemos aquí la operación, o sea que hay que tener cuidado en las operaciones para no tener problemas de truncamiento cuando hay multiplicaciones, pero sobre todo cuando hay divisiones. ¿Sí quedó claro? ¿Hay duda? ¿Me escuchan? Se escucha, profe, no, no hay dudas. Bueno, por mi parte. No hay duda, porque sí se escucha. Después vimos un contador. En el contador, en este caso, es de 4 bits, 3 a 0. Y recuerden, toda variable que yo vaya a ocupar adentro del always va a estar declarada de tipo registro. Aquí tenemos por ahí una i de tipo entero que no estamos manejando ahorita. Nomás está ahí de okis. Está echando rostro esa declaración porque no se está ocupando ninguna I en el programa. Entonces por ahí quedó de más. Esto ya lo hemos visto en simulación. Es una declaración inicial en la que queremos que esté la salida siempre que haya en este caso un flanco ascendente de la variable de reloj. Entramos. Aquí esto es un contador de 4 bits. Y nos decía, si la variable reset está presente, está en 1, entonces quiero que mi salida sea igual a 0. Si no está presente el reset, teníamos una variable que se llama bandera. Si esa variable bandera es igual a 1, queríamos que la salida del contador vaya aumentando en 1. Pero si no, si la bandera no es 1, es 0, entonces queremos que la cuenta, en lugar de ser ascendente, sea descendente. Y por aquí pues hicimos un ejemplo de cómo estarían los relojes, si el valor de bandera tuviera ciertos tiempos ahí, si se presentara el reset. Eso es lo que vimos. Hasta el día de hoy casi ni vimos nada nuevo, aparentemente. Recordamos concatenación, pero ya vieron otra aplicación de concatenación, cómo se está ocupando para hacer cómo se ocupa esa concatenación para establecer las instrucciones y cómo un procesador al final está compuesto de todos los elementos que ya hemos visto en las unidades anteriores. Lógico, la máquina de estados está programada para hacer algo en particular. Y para eso, pues tendríamos que ver arquitectura de computadoras, cosa que no está en el programa. Y eso por lo regular se ve en maestría nada más. Porque si todavía no son buenos acá para la electrónica, pues para las digitales, pues todavía no están aptos para el otro. Pero bueno, hasta aquí vimos también, al menos vimos por ahí ejemplos de cómo declarar de manera general los parámetros, parametrizar los tamaños de los voces, el cual nos va a permitir hacer declaraciones de manera muy rápida. Ahora, en todos estos ejemplos tenemos nuestros sumadores, tenemos ecuaciones. Bueno, digamos que solamente para este primer sumador de un bit fue que presentamos la tabla y llegamos a esta ecuación, digamos que fue lo único que trabajamos. Pero si no queremos trabajar, también necesitamos de la ecuación. Pero si yo no quiero o no sé reducir, pues simplemente pongo la concatenación y aquí en esta fórmula de concatenación
Creo que no era el adecuado. En esta fórmula de concatenación, no necesito conocer o poner una tabla de verdad. No necesito reducir ecuaciones. El programa solito lo va a hacer. Aquí, cuando yo pongo mi sumador completo de 4 bits, pues es lo mismo. No necesito plantear mi tabla de verdad, no necesito conocer ningún método de reducción. Aquí en mi 4 bits ya no está la máquina de estado. Bueno, se está haciendo, pero no la estamos ahí poniendo las tablas y la excitación y bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de declaración, ¿se acuerdan al principio que veíamos que había declaración estructural y declaración funcional? Esto que les estoy ahorita mencionando, esos ejemplos, es de cómo funciona. Ah, yo necesito que funcione así. Ah, bueno, pues nomás lo declaro. Pero si ven, no necesito conocer, cómo se declaraba un registro. Bueno, sí, ¿no? Debo de conocer, pero no teníamos que estar haciendo esas tablas y luego la máquina de estados y luego las ecuaciones. Entonces, esa es la ventaja también de programar en lenguaje de alto nivel. Con declarar de manera funcional, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces vimos al menos multiplexor, un demultiplexor, vimos más aplicación de dónde está, ya recordaron muchas cosas. ¿Qué más? Pues hasta ahí. Mañana vamos a terminar esto de cómo hacer fíjense aquí cómo vamos a ocupar un ciclo for. Por acá está una unidad aritmética lógica. Entonces, continuamos los ejercicios el día de mañana. Ya no va a haber repaso, ya mañana conéctense temprano, de favor, porque luego los tengo que estar esperando y luego están ahí preguntando cosas que ya se vieron. Entonces pónganse las pilas. Mañana a las 7 nos vemos. ¿Sale? Para empezar temprano y nos dé más tiempo de ver más cosas. Sale, bonito día. Bye. Dale, profe, buen día. Sale, profe, igual.